Dicen que el matrimonio es el refugio contra las tormentas del mundo, pero nadie te advierte que el hombre que juró protegerte puede ser la tormenta que lo destruya todo. Durante 10 años, construí un hogar sobre la roca de la confianza, sin saber que debajo, mi propio marido estaba cavando una fosa para enterrar mi dignidad. ¿Alguna vez te has preguntado si el amor de tu vida es, en realidad, tu peor enemigo durmiendo a tu lado con la guardia baja? Yo soy Elena. Tengo 34 años, una carrera como diseñadora que me ha costado sudor y lágrimas, y una hija, Sofía, que es mi única verdad en un mundo de mentiras. Mi vida era un reloj suizo. Precisión. Orden. Sacrificio. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al colegio y corría al estudio para ser la profesional impecable que todos esperaban. Javier, mi marido, era cómodo. Un hombre que se dejaba llevar, que disfrutaba de la mesa puesta y la ropa planchada sin preguntar jamás por el precio de mi cansancio. Aquel jueves tenía un viaje de negocios crucial. Un contrato en otra ciudad que podía cambiar el rumbo de mi carrera. Dejé todo listo, una paella de pollo en la nevera, instrucciones para la cena de Sofía y un beso rápido en la mejilla de Javier, que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Vuelve pronto, cariño», me dijo. Esas fueron sus últimas palabras antes de que mi mundo estallara en 1000 pedazos. Llegué al aeropuerto. Pasé el control de seguridad. Me senté en la puerta de embarque, sintiendo ese pequeño alivio de tener un par de días para respirar lejos de la rutina doméstica. Faltaban 20 minutos para el despegue. El avión ya estaba en la pista. De pronto, mi teléfono vibró. Era Sofía. Mi hija de 6 años nunca me llamaba sola. Tenía un pequeño teléfono rosa para emergencias, pero jamás lo usaba. Al contestar, solo escuché un susurro aterrado. Un sollozo contenido que me heló la sangre. «Mamá, por favor, vuelve». Papá se encerró en el cuarto con la tía Lucía y me dijo que me quedara viendo dibujos. «Tengo miedo, mamá, vuelve». El teléfono se me resbaló de las manos. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Lucía? ¿Mi hermana pequeña? ¿La que siempre defendí ante mis padres? ¿La que recibía mi ropa, mis consejos y mi dinero? Me levanté del asiento como si el avión estuviera en llamas. La azafata intentó detenerme, me dijo que las puertas estaban cerradas, que el despegue era inminente. «Abran esa puerta ahora mismo», grité con una voz que no reconocí. «Mi hija me necesita. Si no abren, juro que derribaré este avión yo misma». Salí de la terminal corriendo. Tomé el primer taxi que vi. Los 40 minutos de camino a casa fueron un descenso al infierno. Mientras el taxi avanzaba, recibí un mensaje de Javier: «Sofía está viendo la tele. Todo está tranquilo. Buen viaje, te esperamos». La náusea me subió a la garganta. Esa era la cara del monstruo, la normalidad cínica. Llegué al edificio. Subí las escaleras de 2 en 2, sin aliento. Abrí la puerta con un silencio sepulcral. En el salón, Sofía estaba hecha un ovillo en el sofá, abrazando a su conejo de peluche con los ojos llenos de lágrimas. Me puse el dedo en los labios para que no gritara. Caminé hacia mi dormitorio. La puerta estaba entornada. Las risas que escuché desde el pasillo no eran de alegría, eran la melodía de la traición más sucia que existe. Empujé la puerta. Allí estaban. Mi marido.
Mi hermana. En mi cama. Bajo las sábanas que yo misma había lavado esa mañana antes de irme al trabajo. No grité. No lloré. Algo dentro de mí se volvió de piedra. Saqué mi teléfono y, con una calma aterradora, empecé a disparar fotos. Clic, clic. Clic. Javier se giró, con el rostro pálido como la calorías. Lucía se cubrió con la manta, con una mirada de horror que ya no me daba lástima, sino asco. Elena, no es lo que parece, déjame explicarte, balbuceó Javier mientras intentaba ponerse los pantalones. No hables, le dije, y mi voz sonó como el filo de una guillotina. Ya lo he visto todo. Y ahora, vas a ver tú lo que pasa cuando destruyes a la mujer que te dio todo. Entré en el cuarto de Sofía, agarré su mochila de princesas y metí lo esencial. Documentos. Ropa. Su juguete favorito. Nos vamos, cielo, le dije a mi hija. ¿Para siempre, mamá?, preguntó ella con la voz quebrada. Para siempre. Salí de esa casa sin mirar atrás, mientras los gritos de mi hermana y las súplicas de mi marido morían detrás de la puerta. La noche caía sobre la ciudad, pero por primera vez en años, yo veía la luz con una claridad brutal. La Elena que perdonaba, la Elena que servía, la Elena que callaba, esa mujer acababa de morir en ese dormitorio. La que salía a la calle ahora, era alguien que ellos no estaban preparados para conocer. Parte 2/4, despertar y estrategia. El dolor es una debilidad que no me puedo permitir. La traición de un marido es una herida, pero la de una hermana es un veneno que te obliga a mutar. Esa noche, mientras Sofía dormía en el sofá de mi amiga Valeria, yo no cerré los ojos. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de café frío y el teléfono en la mano, mirando aquellas fotos. Eran las pruebas de mi sentencia de muerte como esposa, pero las armas de mi nacimiento como guerrera. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Valeria, con esa voz firme que solo tienen los que te quieren de verdad. Voy a destruirlos, respondí. Pero no con gritos. Los voy a destruir con la ley, con el dinero y con la verdad. Valeria, que es contadora y sabe que los números no mienten, me ayudó a poner los pies en la tierra. Hicimos una lista. Cuentas bancarias. El coche. El depósito para la casa que tanto me costó ahorrar. Javier siempre creyó que yo era solo una cara bonita que diseñaba logos. Nunca se dio cuenta de que yo era la que mantenía la estructura de nuestra vida. Al día siguiente, el sol salió con una ironía insoportable. Javier me bombardeó a llamadas. 50 llamadas perdidas. Mensajes de texto que pasaban del perdóname al estás exagerando. Incluso mi madre llamó. Elena, no seas así. Lucía está destrozada. Fue un error de una noche, no puedes romper una familia por un desliz. En ese momento entendí que mi madre no era mi refugio, sino la cómplice de mi verdugo. Colgué el teléfono y bloqueé a los tres. Regresé al estudio de diseño. Caminé hacia la oficina de Alejandro, mi jefe. Él me miró a los ojos y supo que algo se había roto para siempre. Le conté todo. Sin rodeos. Sin lágrimas. Le pedí trabajar de forma remota para proteger a Sofía y organizar mi nueva vida. Elena, eres la mejor que tenemos, me dijo Alejandro con una sinceridad que me desarmó. Vete a casa. Cuida de tu hija. El estudio te apoya. Tienes todo el tiempo que necesites.
Con el respaldo de mi trabajo, empezó la segunda fase de mi plan, el teatro. Desbloqueé a Javier. Le escribí un mensaje corto, seco: necesito unos días para pensar. No me busques. Quédate en casa con Lucía si quieres, pero no te acerques a mí hasta que yo lo diga. Él, en su arrogancia masculina, pensó que yo estaba cediendo. Pensó que el tiempo enfriaría mi rabia y que volvería a ser la esposa sumisa de siempre. Pobre idiota. Usé esos días para buscar un abogado de familia, el más letal de la ciudad. Le entregué las fotos. Le entregué el audio de Sofía. Le entregué los registros de mis ahorros. Cada vez que Javier me enviaba un te amo por WhatsApp, yo sentía una náusea eléctrica. Pero le respondía con un está bien o un hablaremos pronto. Tenía que mantenerlo tranquilo. Necesitaba que se sintiera seguro en su mentira mientras yo movía las piezas del tablero. Alquilé un apartamento pequeño pero luminoso cerca del estudio. Hice la mudanza en secreto mientras él estaba en el trabajo. Vacié la cuenta conjunta, dejando exactamente la mitad, ni un euro más, ni un euro menos. No quería que me acusaran de robo, quería que viera que yo era justa, incluso cuando él no lo era. Lucía, mi hermana, tuvo el descaro de escribirme: Elena, Javier me dijo que estás más tranquila. Lo siento mucho, de verdad. No queríamos hacerte daño. No respondí. Miré el apartamento vacío, a mi hija dibujando en el suelo y sentí una fuerza que nunca supe que tenía. La humillación es un combustible de alto octanaje. Ellos pensaban que yo estaba de luto. Pero yo estaba en guerra. Y en la guerra, el que golpea primero solo gana una batalla. El que golpea al final, gana la libertad. Vivir con un enemigo bajo el mismo techo es un arte que requiere nervios de acero y un corazón de hielo. Tuve que regresar a esa casa por unos días. No por amor, sino por estrategia. El abogado fue claro: Elena, si abandonas el hogar ahora, él puede usarlo en tu contra. Necesitamos que recolectes pruebas de su estilo de vida y de la negligencia hacia la niña. Así que volví. Entré en ese apartamento que solía oler a familia y ahora apestaba a traición. Javier intentó abrazarme en la entrada, con esa sonrisa de alivio de quien cree que se ha salido con la suya. Lo aparté con una frialdad que lo dejó congelado. Dame espacio, Javier. Estoy aquí por Sofía, no por ti. Durante 2 semanas, interpreté el papel de mi vida. Cocinaba, pero no para él. Lavaba la ropa, pero dejaba la suya amontonada en un rincón. Él seguía viéndose con Lucía. Lo sabía por sus llamadas furtivas en el balcón, por el olor a su perfume barato que traía en la camisa cuando volvía tarde de trabajar. Mi hermana, esa sombra que siempre quiso mi vida, le enviaba mensajes de texto que yo leía desde la computadora sincronizada mientras él se duchaba. ¿Cuándo se lo vas a decir?, le preguntaba a ella. Pronto, mi amor. Ella está débil, no aguantará mucho más, respondía él. ¿Débil? Pobre infeliz. Cada noche, cuando Javier dormía profundamente, yo grababa sus conversaciones borrachas, hacía copias de sus estados financieros y preparaba el terreno con mi abogado. Me reuní con él en un café oscuro, lejos del centro. Aquí tienes todo, le dije, entregándole una carpeta roja. Fotos, extractos bancarios donde él gasta nuestro ahorro en hoteles con ella, y el testimonio de los vecinos que los vieron entrar cuando yo no estaba. El abogado sonrió. Una sonrisa depredadora. Elena,
Esto no es un divorcio. Esto va a ser una masacre. La tensión en la casa era asfixiante. Cada vez que Javier se sentaba a la mesa, yo sentía el impulso de clavarle un tenedor en la mano, pero respiraba hondo y miraba a Sofía. Ella era mi ancla. Mi madre volvió a llamar, intentando mediar. Elena, Lucía no tiene dónde ir, ha perdido su trabajo. Ayúdala, es tu sangre. Mi sangre me apuñaló por la espalda, mamá, le respondí. Y tú sostuviste el cuchillo con tu silencio. No me vuelvas a llamar. Bloqueé a mi madre. Definitivamente. A veces, para renacer, tienes que quemar el árbol genealógico entero. Javier empezó a ponerse nervioso. Notaba que yo no lloraba, que no gritaba, que lo miraba como si fuera un bicho bajo un microscopio. ¿Por qué me miras así, Elena?, me preguntó una noche mientras cenaba mi paella. Te miro porque me pregunto cómo pude estar ciega tanto tiempo, le dije, con una calma que lo hizo temblar. Pero no te preocupes, Javier. Muy pronto, vas a recuperar la vista tú también. El día del juicio se acercaba. Yo ya tenía las llaves de mi nuevo apartamento, mi hija ya estaba inscrita en una nueva escuela y mi jefe, Alejandro, me había dado un bono por mi excelente trabajo a pesar de la crisis. Tenía todo listo. El escenario estaba montado. Los actores estaban en sus puestos. Solo faltaba que cayera el telón sobre su farsa. Parte 3/4, el clímax, parte 3b, el colapso. El golpe final no es el que hace más ruido, sino el que llega cuando el enemigo cree que ya ha ganado. Aquella mañana de martes, el aire en el juzgado de familia estaba cargado de una electricidad fría. Javier llegó con su traje de los domingos, ese que yo misma le había ayudado a comprar, caminando con una arrogancia que me daba náuseas. A su lado, Lucía. Mi propia hermana, con un vestido modesto y los ojos bajos, fingiendo una timidez que no tenía cuando estaba en mi cama. Creían que sería una audiencia de conciliación. Creían que yo aceptaría las migajas con tal de no armar un escándalo. Se equivocaron. Cuando la jueza, una mujer de mirada implacable, pidió las declaraciones, Javier empezó con su discurso ensayado. Señoría, amo a mi esposa, fue un desliz insignificante. Mi cuñada estaba pasando un mal momento y, bueno, el alcohol hizo el resto. Elena es una mujer emocional, está exagerando. La jueza se giró hacia mí. ¿Tiene algo que decir, señora? Me puse de pie. Sin temblar. Sin lágrimas. No voy a decir nada, señoría. Voy a mostrarlo. Mi abogado puso sobre la mesa el sobre rojo. Las fotografías en alta resolución de ellos dos, no de una noche, sino de meses de encuentros. Los extractos bancarios de la cuenta de ahorros de mi hija, vaciada por Javier para pagarle los caprichos a Lucía. Y finalmente, el audio. El susurro aterrado de Sofía aquella noche. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Javier se puso lívido. Sus manos empezaron a temblar sobre la mesa. Lucía se hundió en su asiento, intentando desaparecer. Esto no es solo una infidelidad, dijo la jueza, hojeando las pruebas con asco evidente. Esto es un patrón de abuso emocional y negligencia financiera hacia una menor. El veredicto fue una ráfaga de justicia. Divorcio por culpa exclusiva del cónyuge. Custodia total para mí. Pensión alimenticia máxima para Sofía. Y una orden de desalojo inmediata del apartamento,
cuya fianza y muebles, según las facturas que yo había guardado celosamente, me pertenecían legalmente. Al salir de la sala, Javier intentó agarrarme del brazo. «Elena, me vas a dejar en la calle. No tengo dinero para pagar todo eso». «Hubieras pensado en eso antes de meter a mi hermana en nuestra cama», le respondí, soltándome de su agarre. «Ahora, ella es tu problema. Disfruten de la miseria que construyeron juntos». Lucía se acercó llorando, con esa voz de víctima que solía funcionarle con nuestra madre. «Elena, por favor, mamá dice que tienes que ayudarnos. No tenemos dónde ir». La miré de arriba abajo. No sentí rabia. Sentí una liberación total. «Llama a mamá, Lucía. Estoy segura de que ella estará encantada de recibirte en su sofá. Porque en mi vida ya no existes». Caminé hacia la salida del juzgado, sintiendo como el peso de 10 años de servicio y silencio se evaporaba. Esa tarde, cambié la cerradura de mi vida. Mientras Javier y Lucía se gritaban en el pasillo del edificio, sacando sus maletas en bolsas de basura, yo estaba en mi nuevo salón, sirviendo 2 vasos de jugo natural. Uno para Sofía. Uno para mí. Ellos habían perdido un hogar. Yo había ganado una vida. El colapso de su mundo fue el cimiento de mi libertad. Y apenas estaba comenzando. A veces, la vida tiene que reducirse a cenizas para que puedas ver el horizonte que tenías delante. 6 meses después de aquel juicio, el aire se siente distinto. Ya no huele a traición ni a miedo, ahora huele a café recién hecho, a libros nuevos y a la brisa marina de una libertad que me costó cada gramo de valor. Mi carrera despegó como nunca. Alejandro, que pasó de ser mi jefe a ser un pilar fundamental en mi vida, me ofreció ser socia del estudio. Ahora no solo diseño logotipos, diseño el futuro de otras mujeres que, como yo, necesitan una oportunidad para demostrar su valía. Sofía ha vuelto a sonreír. Ya no tiene pesadillas. Su conejo de peluche sigue con ella, pero ahora también tiene amigos nuevos y un brillo en los ojos que me confirma que hice lo correcto. Ella sabe que mamá es fuerte, y esa es la mejor lección que puedo dejarle. ¿De Javier y Lucía? Me llegan ecos de vez en cuando, como el ruido de una televisión lejana que ya no me interesa ver. Viven en un apartamento pequeño y oscuro, asfixiados por las deudas y el resentimiento. La pasión que los unió resultó ser solo un fuego de paja que se consumió al enfrentarse a la realidad de la pobreza y la falta de confianza. Porque, ¿cómo puedes confiar en alguien que fue capaz de traicionar a su propia sangre? Mi madre intenta enviarme correos electrónicos pidiendo una reunión familiar por Navidad. No los abro. La familia no es el apellido que compartes, sino el respeto que te dan. Mi familia ahora es Valeria, es Alejandro, y es cada persona que estuvo a mi lado cuando no tenía nada más que una mochila y una hija asustada. Hoy estoy frente al mar, en una pequeña playa del Mediterráneo. El sol calienta mi piel y el sonido de las olas borra los últimos ecos de los gritos de mi pasado. Alejandro está sentado a unos metros, leyendo un libro mientras vigila a Sofía y a su hijo, que corren por la arena. No hay promesas de amor eterno, ni contratos asfixiantes. Solo hay paz. Un respeto mutuo que nace de haber sobrevivido a la tormenta. Si estás escuchando esto y sientes que el mundo se te cae encima, recuerda mi historia. La traición no es el final de tu camino, es la señal de que vas por la ruta equivocada con las personas equivocadas. No tengas miedo de cortar los lazos que te ahogan, aunque sean de tu propia sangre.
No tengas miedo de quedarte sola, porque en ese silencio es donde finalmente escucharás tu propia voz. Me llamo Elena. Fui una esposa sumisa, una hermana sacrificada y una hija obediente. Pero hoy, simplemente, soy una mujer libre. Y te aseguro que no hay nada más peligroso, ni más hermoso, que una mujer que ha aprendido a amarse a sí misma por encima de todo. La venganza más dulce no fue verlos caer. Fue verme a mí misma levantarme y descubrir que podía volar.